con todos aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversias con Chino y Cachito. Muy buenos días con todos. A ver si me ayudan. ¿Se escuchará bien? Todavía tenemos un minuto para empezar. Espero que sí, en teoría se escucha bien. De repente pueden escribirlo en el chat. Muy bien. A ver, hay unos amigos saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, espero que se esté escuchando bien. Así que empezamos. Muy buenos días con todos y todas aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversia con Chino y Cachito. En esta oportunidad, lo que queremos hacer es comentar brevemente sobre el marxismo. ¿Qué cosa es esta cosa que a veces hemos escuchado que se denomina marxismo? Entonces, hace alusión a un pensador del siglo XIX. Nos referimos a Carlos Marx. Y a partir de la obra, de su pensamiento, su acción, se ha deducido esta corriente que se denomina marxista y que tanto temor, en algunos casos pavor, causa en algunos sectores. Y no les falta razón, porque esta es un pensamiento, una corriente bastante crítica y que pone en peligro, si es que ese pensamiento se pone en acción y se construye organización, va a atentar contra ciertos intereses. Así que es lógico que se preocupen. Se preocuparon en el siglo XIX, se preocuparon en el siglo XX y se preocupan ahora, ya bien entrado el siglo XXI, y por eso genera pues miedo, temor y en algunos casos pavor también en algunos ciertos sectores. Claro, lo trágico es que esos sectores que tienen grandes medios de comunicación masivos, ahora las redes sociales, han difundido ese temor en la población, en el ciudadano de a pie, y ha repelido, ¿no? Tiene repulsión con el solo hecho de escuchar esa palabrita marxismo, ¿no? Entonces, la idea es desmistificar y quitar el miedo, digamos, a la población de a pie. Pero, bueno, la invitación es también, los días domingos, entonces, encontrarnos para desmistificar, digamos, quitar el miedo, repito, a la población de a pie. Pero a los intelectuales, digamos, comprometidos y que tengan mayor capacidad de abstracción, autodisciplina para estudiar, los invitamos a abordar temas
del marxismo. Y claro, vamos a empezar por una tarea un poquito difícil, un poquito dura. Seguramente hay divulgadores y hay textos marxistas más sencillos, pero yo quiero presentarles esta obra, que es la obra cumbre monumental de Carlos Marx, que es El Capital, que algunos estudiosos nos han contado que la ha escrito 6 veces, la redactó 6 veces. Y tengo esta obra acá, que es el tomo 2 del Capital, de la editorial del Fondo de Cultura Económico. ¿Estoy bien? Sí, Fondo de Cultura Económica, que lo emitió hace unos años. Tiene otra edición más reciente, no sé si hay alguna más. Y bueno, hay diferentes editoriales, así que vamos a regresar a la vieja escuela del libro. También lo encuentras en PDF, en web, así que está muy difundido, pero yo todavía, a la usanza antigua, voy a agarrar el libro y las hojitas, el papel. Muy bien. ¿Y por qué hay que agarrar el Capital? Porque es la obra cumbre donde Marx hace mayores aportes. Algunos creen que es un libro de economía, otros dicen más especialmente es un libro de economía política, otros dicen pues que es un libro también de ética, y yo diré que es un libro filosófico para entender el sistema actual, el sistema capitalista en el que todos nosotros vivimos y bueno, sobrevivimos y sufrimos, y bueno, y eso es lo que Marx hace, explicar cómo funciona el sistema. Entonces, por eso le pone el subtítulo, El Capital, crítica de la economía política. Él, haciendo una crítica de la economía política, va a explicarnos cómo funciona el sistema capitalista. Y bueno, lo que él explica acá, hace ya varios decenas de años, o un par de centenas casi de años, está vigente. Es decir, da cuenta de lo que sucede actualmente. Las empresas son capitalistas, el Estado es un Estado capitalista, el sistema mundial del comercio es un sistema capitalista, y lo que él explica acá está, repito, 100% vigente. Y bueno, y hay una alternativa al sistema capitalista, ¿no? Y particularmente eso se está construyendo en China. En la República Popular de China se está ensayando, desde mi punto de vista, seguramente algunos discreparán, un sistema diferente, alternativo al sistema capitalista. Claro que la transición del sistema capitalista a un sistema diferente de vida, no solamente económico, sino también de vida, o si ustedes quieren, para utilizar algunas categorías ya, un modo de producción capitalista a un modo de producción distinto al capitalista, alternativo al capitalista. Si ustedes quieren, socialista, y para ir más allá, un modo de vida o de reproducción de la vida, o si ustedes quieren una formación social distinta a la capitalista. Pero acá lo que humildemente hace Marx es explicarnos el fundamento del sistema capitalista. Ya es tarea de las siguientes generaciones y de nosotros mismos que todavía estamos vivos, construir esa alternativa. Y los chinos se lo han propuesto y lo han continuado y lo están planeando y lo están ejecutando, y ahí hay una cosa diferente que muchos no entienden o no entendemos, pero algunos estamos tratando de estudiar, de observar, de ir viendo qué están haciendo los chinos. Y no cualquier chino, digamos, los chinos que se hacen llamar comunistas y que están organizados en un partido, que es el Partido Comunista de China, que dirige la República Popular de China. Y como les digo, desde mi punto de vista es una transición hacia una cosa distinta, totalmente distinta. Y eso tiene su historia, pero otro día ya hablaremos de China. Lo cierto es que este partido comunista, Partido Comunista de China, tiene como doctrina, como ideología, como luz guiadora al marxismo, leninismo, pensamiento Mao, ¿no? Y esas palabritas tienen un significado, pues, aunque te causen temor y miedo, porque lo han, en el caso del Perú,
relacionado con los subversivos, que efectivamente lo son. Los militantes comunistas, marxistas, leninistas son subversivos porque quieren subvertir el sistema, quieren cambiar, transformar las estructuras del sistema, entonces lógicamente son subversivos, obviamente, hay que leer la definición, pero también les han dicho terroristas, ¿no? Y lo han relacionado al comunista o al marxista con el terrorista, con la violencia, con la muerte, con la sangre, pero eso ya un poquito se ha ido borrando de la mente de las nuevas generaciones. Y por eso ahora salimos ya a explicar un poquito la obra de Carlos Marx y particularmente el Capital. Y los invitamos también a ustedes a estudiar y los días domingo intercambiar opiniones del estudio de esta obra monumental. Muy bien, el tiempo pasa, ya estamos sobre los 10 minutos, así que vamos a leer brevemente la biografía que está en la contratapa. Muy bien, dice así: Carlos Marx nació en Treveris. Van a disculpar si no es una pronunciación correcta del alemán, no lo conozco, pero dice Treveris, Alemania, el 5 de mayo de 1818. 1818, es decir, el siglo XIX, la segunda década del siglo XIX, nace Carlos Marx un 5 de mayo. Es importante, ¿por qué? Porque hay que entender, en general, cuando estudies, el contexto histórico y social en el que vivió el autor de la obra que tú estudias. Eso es sumamente importante. No es leer un libro por leer, sino que hay que comprender el contexto en el que él vivió. Y además, el objetivo que tuvo al escribir la obra, ¿no? Y eso ya vamos a ver la metodología, digamos, que utiliza Carlos Marx para escribir su obra. Y eso ya vamos a ver ya cuando entremos al contenido. Continúo. En las universidades de Bonn y de Berlín estudió Derecho e Historia. Y en 1841 recibió el grado de doctor en Filosofía. Recordemos que en esa época, y eso ya pasa por entender el grado académico de doctor, digamos, lo que hoy entendemos como doctor no era lo mismo que el doctor en aquella época, pero bueno, eso ya es un detalle menor. En 1843 se casó con Jenny von Westphalen, espero pronunciarlo bien. Publicó sus primeros escritos en Rheinische Zeitung, que bueno, es el nombre de la revista donde escribía Carlos Marx, donde escribía la primera revista en la que escribía, hacia 1841. En 1842, su nombre aparecía como editor de la revista, que fue suprimida en 1843. Ya se imaginarán pues lo que escribía ahí para que la revista sea suprimida, pues, ¿no? Entonces, de plano, digamos, ya lo llamaban a él subversivo, lo vetaban, ¿no? Bueno, pues, porque las ideas eran muy críticas, hacían despertar, digamos, a la población, a los ciudadanos, a los intelectuales, así que tenía que ser censurado, tenía que ser sancionado, tenía que ser sacado, digamos, del ámbito público. En este caso, su revista es eliminada, fue suprimida en 1843. En este último año se traslada a París, núcleo por entonces del pensamiento socialista, y edita otra publicación que solo vivió un número. Y ahí hay un par de palabras más largas en alemán que no voy a leer porque no tengo idea cómo se pronuncian, pero era el nombre de la publicación que solo vio un número, ¿no? Que solo salió una vez, en donde colabora Federico Engels, 1820 a 1895. Es decir, Engels era 2 años menor a Carlos Marx, 1820. Y lo menciono porque él fue el eterno compañero de Carlos Marx, con el cual ha colaborado y digamos, escrito sobre el marxismo. Por eso el marxismo no solamente son las ideas de Marx, sino también son las ideas
de Federico Engels, con el cual polemizaba, con el cual intercambiaba cartas constantemente, y eran muy buenos amigos y bueno, los dos grandes intelectuales. Y claro, se llamó marxismo porque Engels, muy humilde, reconoce que entre los dos, quien tenía mayor altura intelectual era Carlos Marx, pero sin este amigo, lo cierto es que Carlos Marx de repente moría en la pobreza, ¿no? Porque fue subvencionado por Federico Engels, y eso ya lo leeremos después en alguna otra biografía más detallada. El hecho es que eran colaboradores intelectuales los dos y coautores del marxismo, ¿no? Que luego eso se va a desarrollar, esta corriente de pensamiento y de acción, que desde entonces habría ser su amigo más íntimo y su colaborador más eficaz. La Sagrada Familia, es el título de un libro, es el primer fruto de dicha colaboración. Invitado a salir de Francia, fue a Bruselas, donde escribió La miseria de la filosofía, que es otra obra de Marx, y publicó otra revista, ¿no? Brüsseler Deutsches Zeitung, ¿no? Es el nombre de la revista que publicó en Bruselas. Se unió a la Liga de los Justos, sociedad socialista secreta con ramificaciones en Londres, ¿no? Entonces, claro que esta palabra socialista hay que nuevamente entenderla en su contexto. Decir socialista hoy en 2025 en el Perú no es lo mismo que decir socialista por aquellos años 1840, 1850 en Europa, en Alemania, en Bélgica o en, que se llama París, ¿no? Que fueron los países donde Marx va a recorrer. Entonces, tener eso en cuenta, no es lo mismo. Y bueno, eso después lo encontraremos cuando Marx, en el manifiesto del Partido Comunista, va a hacer alusión a los diferentes tipos de socialismo que él va a criticar en su época. Y él al final va a decir: yo soy socialista científico o comunista, para decirlo con mayor claridad. Y de ahí va a derivarse una serie de cosas posteriores, ¿no? Entonces, bueno, continuamos, dice así: a fines de 1847 escribe, con la colaboración de Engels, el Manifiesto Comunista, justamente la obra que estaba comentando brevemente. En 1848 fundó la colonia de New Rheinzeitung, es el nombre de la revista, expulsado de Prusia en 1849. Fue a Londres, donde fijó su residencia. En 1859, después de larga elaboración, dio a la imprenta el primer tomo del Capital. Murió el 14 de marzo de 1883 y fue enterrado en el cementerio Highgate en Londres, donde, bueno, hasta ahora pueden ir a visitar la tumba. Yo no he tenido el placer, el privilegio de ir todavía, pero seguramente algunos de ustedes irán o llegarán. Muy bien, entonces esa es la resumida que se llama biografía que encontramos en la contratapa del segundo tomo del Capital. Y veo que el tiempo no gana, pero leo la primera parte de la contratapa, con su perdón. Pueden ir escribiendo en el chat algunas preguntas, digamos, algunas observaciones, comentarios para leerlos posteriormente. Y voy a leerlo, dice así: pocos libros han sido discutidos con tanta pasión como el Capital. Desde que vio la luz pública fue censurado y elogiado prácticamente en todo el mundo, y sigue siéndolo hasta nuestros días. Yo diría incluso hoy, ¿no? 2025. Sin embargo, la base de la polémica radica en su contexto social, pues como tema fundamental de investigación económica figura desde hace tiempo entre las obras clásicas de la materia. Claro, habla de economía, pero yo les digo que este es un libro de ética, o de filosofía, o de ontología, o de sociología. Entonces es un libro que debería ser leído por todo el mundo porque explica el sistema en el que tú vives y llega al fondo del asunto. Entonces no es un libro solamente de economía, y sí discrepo un poquito en este primer párrafo. Es un libro de ontología, es un libro filosófico que hace pensar a la gente, que hace entender lo que vive y criticarse a uno mismo. Entonces es un libro por eso fundamental para que cualquier persona lo pueda leer. A veces es un poco difícil, pero bueno, hago la invitación pues a los intelectuales a abordarlo sin temor,
y pasar las partes un poquito difíciles para ir a lo otro. Concebido como continuación de una obra anterior, Contribución a la crítica y la economía política, 1859, ahora se le considera como núcleo de la teoría del nacimiento y de la circulación del capital, así como de su función como factor en el proceso entero de los bienes económicos. En efecto, son estos los grandes apartados en que el autor dividió su libro. Libro 1, el proceso de producción del capital. Libro 2, el proceso de circulación del capital. Libro 3, el proceso de circulación capitalista visto en su conjunto. El volumen 4, en el que el autor proyectaba exponer la historia de su teoría, no pasó de la etapa de preparación y fue publicado como obra aparte, Historia crítica de la teoría de la plusvalía. Con ese nombre se publicó el cuarto tomo, digamos. En esta edición se han aprovechado los datos que consigna la edición alemana de 1959, además de las investigaciones de institutos especializados. Muy bien, amigos, recordemos que el primer tomo es editado por el mismo Marx vivo y metido a la imprenta, como dice ahí, en 1859, efectivamente. Dio a la imprenta el primer tomo del Capital. El segundo y tercer tomo, si bien lo redactó en sus cuadernos, no lo organizó ni lo editó para la imprenta. Así que este tomo fue editado por Federico Engels, su colaborador de toda la vida. ¿Ya? No lo hace Marx en vida, pero Engels, que conocía a profundidad la obra de Marx, organizó los materiales y finalmente editó este segundo tomo, que Marx lo escribía y lo reescribía y lo volvía a escribir, porque se estaba constantemente autocriticando, criticando sus propios escritos para volverlos a escribir y redactar, ¿no? Entonces eso es importante también saberlo. Me hubiese gustado entrar un poquito al índice para desarrollar algunos ya temas específicos, pero ya estamos sobre los 20 minutos, así que vamos a hacer la retirada ya, porque si no se cansan y se aburren. Ustedes son muchos de esta generación, son de instantes, ¿no? Entonces por eso tienen cortos de 20 minutos, de 20 segundos, de 40 segundos, y solo entran un segundo y de ahí se aburren, así que pasan a otro y su cerebro está totalmente fragmentado y desestructurado, porque es la manera que les han que se les ha presentado el mundo, digamos, en breves instantes nada más. Entonces su memoria entra en déficit, su capacidad de análisis y de abstracción también se limita, pero seguramente tendrán otros talentos esta generación que yo no conozco y me gustaría conocer. Pero lo cierto es que esta obra monumental nos explica la realidad hoy y los invito a conocerla, ¿ya? Nos va a permitir entender China, ¿no? Este marxismo-leninismo que guía al Partido Comunista de China está escrito en la Constitución de la República Popular y hay que entender por qué lo mantienen ahí, si supuestamente es arcaico, no está vigente, es un pensamiento que ya no sirve para nada. Los chinos, que son potencia mundial, la República Popular, lo mantiene en su constitución, y Xi Jinping celebra los 200 años y los 150 años de publicación del Capital y da discursos y hacen una reverencia prácticamente al marxismo y a la obra de este señor Carlos Marx, una obra del siglo XIX. Entonces, bueno, hasta ahí lo dejaría porque estamos pasando los 20 minutos y los invito el próximo domingo a conectarse al mediodía para seguir conversando sobre este horror, sobre este temor que genera en muchos el marxismo, la palabra marxista. Entonces ya los invito a que se vayan descargando los PDFs, vayan viendo ediciones en web, o si tienen más platita y quieren sistematizar su estudio, vayan ustedes a comprar la obra El Capital, o de repente se van a Amazonas, acá en Lima, en la avenida Bancay, y se compran una de segundita, ¿no? Que puedan resaltar, escribir, comentar ustedes mismos con su puño y letra. Disculpen que yo sea un poquito a la antigua, pero vendremos acá ya a exponer algunas ideas que alguna vez lo hemos hecho ya. Yo les sugiero entrar acá por el segundo tomo, porque el segundo tomo habla de la circulación y es mucho más importante para la sociedad peruana. El primer tomo habla sobre la producción, ¿no? Y como bien saben, la economía peruana también produce lógicamente espárragos y concentrados de mineral, pero sobre todo es una economía de servicios.
una economía que, digamos, da curso a las mercancías en cuanto a que circulan, en tanto que circulan. Y con el puerto de Chancay, eso es lo que un poquito más nos interesa, el tema de la circulación del capital, el tema del comercio y las finanzas, porque nuestra economía, repito, es una economía de servicios. Entonces, sobre la base del estudio del capital tendremos que profundizar en el estudio de la estructura económica del Perú y finalmente llegar a la caracterización del Perú, que digamos es la tarea que nos vamos a imponer y a la cual los invito a través de este medio, digamos, no sé cómo llamarlo. Muy bien, muchas gracias a todos por escucharnos. No olviden de suscribirse a nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en TikTok, hacer sus comentarios y difundir este video. Así que nos despedimos. Ha sido Chino y en su momento aparecerá nuevamente nuestro amigo Cachito. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a leer brevemente sus comentarios, responder a sus saludos de palmada. Muchas gracias, Luz. Martín Ma 84. No. ¿Quién más está? Soy el Mar P. Talía RB. Amavisca. Muchas gracias. Moda Perú. Ahí estamos despidiendo, ¿no? Bueno, ellos están saludando, yo me estoy despidiendo. Juan Tactical Gamarra. Gianmarco. Muy bien, muchos saludos. Jessica Paola. Muchos saludos, Jessica. Mike Hammer, un conocido arequipeño, abogado. Muchas gracias, Mike. Paul RRR. Faut Balarragui, muy bien. Mucho gusto. Parece que sí ha generado cierto interés este tema. Han habido alguna gente. Leo Abligatote, muchos saludos. Acá hay un user, ¿quién será? Carlos Sin Uma 43. Bueno, seguramente habrá también algunas personas que por su trabajo, digamos en la DIRCOTE o en la inteligencia policial, estarán observando, pero como han podido escuchar es puramente difusión de ideas, explicación de cosas que están sucediendo. Así que no se preocupen. No tengan temor a las ideas ni a los libros. Willy Ideas, Gustavo, Edu, Flaquis. Bueno, hay algunas personas que se han unido, seguro algunos solamente a sapear la sala y a retirarse, otros sí se han quedado. Así que mucho gusto, muchos saludos. Lástima que no hay comentarios. Tony, Pantera Robert. Así que bueno, si es que se animan pueden comentar, les gustó, no les gustó, que quisieran abordar respecto al marxismo. Hay realmente una infinidad de temas, pero nosotros vamos a agarrar el corazón. El corazón. Muy bien. Antes hacíamos esto física presencialmente. Organizamos un círculo, le llamamos, Círculo de Estudio del Capital, el SEC, así se llamaba. Hace muchos años, hace más de 20 años. Sí, hace más de 20 años. Pero bueno, ahora estamos retomando por el TikTok. Así que muchas gracias a las 50 personas que se han quedado hasta el presente. Gracias por sus corazones, por sus likes. Y bueno, ya nos despedimos hasta el próximo domingo para ver estos temas sobre el marxismo. ¡Qué miedo, qué temor, qué pavor! Bien, nos vemos. Chao. Gracias.